estómago. Luego en la unión esófago-gástrica también las vamos a ver, las ulceraciones en sitios de anastomosis, también las podemos ver cuando han hecho anastomosis de cualquier tipo, por cáncer, por cirugía bariátrica, por cualquier tipo de esto, podemos ver estas lesiones ulcerosas. ¿Estamos claros? Anteriormente se hablaba de úlceras benignas y úlceras malignas, cosas que eso no existe. Ninguna úlcera es maligna. Ninguna úlcera es maligna. ¿Qué es lo que pasa y por qué anteriormente se decía que las úlceras eran malignas? Era porque lo confundían con el patrón morfológico de carcinomas ulcerados o excavados. ¿Ok? En el estómago lo van a ver, que existe ese patrón, en el colon también lo van a ver. Las úlceras pueden ir, pásame a la siguiente, pueden ser de diferentes tamaños. Podemos verlas generalmente menor de 4 centímetros. Cuando ya mide más de 4 centímetros, no quiere decir que sea un carcinoma ulcerado, pero sí es una medida que se toma más o menos. Menos de 4 centímetros se dice que si uno ve macroscópicamente el gastroenterólogo una lesión ulcerada, dice debe ser una úlcera péptica, además de los antecedentes. ¿Okay? Y cuando miden más de 4 centímetros, se sospecha más que todo de un carcinoma ulcerado. También tiene que ver con el resto de las características macroscópicas. Por ejemplo, las ulceraciones, en el caso de las úlceras pépticas, generalmente son únicas también. Son mucho más frecuentes en el sexo masculino. También están relacionados cuando hablamos de estómago y duodeno con el Helicobacter pylori. La clínica es sumamente importante, que está relacionada con los AINES, con el extrauso humoideo de los AINES y las hiperacidez gástrica, mientras que los carcinomas ulcerados están más que todo relacionados con anemia y pérdida de peso. Pásame la siguiente. Esto en cuanto a las localizaciones en el estómago, es más frecuente en la curvatura menor. Ellas son generalmente redondas, son ovales, son de bordes bien definidos, ¿okay? A diferencia de los carcinomas ulcerados. La profundidad, como les dije, puede llegar hasta la muscular, como en algunos casos lo puede perforar. Generalmente hay edema y enrojecimiento de la mucosa. Con congestión también puede haber congestión. Recuerden todo lo que les estaba diciendo, porque eso finalmente es un proceso inflamatorio. ¿Okay? Finalmente es un proceso inflamatorio. Hay necrosis y cuando ellas se encuentran, por ejemplo, en el intestino delgado, se confunde mucho con la enfermedad inflamatoria intestinal, pero tiene todas las características de un proceso inflamatorio, o sea, toda la evolución característica de un proceso inflamatorio. Los carcinomas y las enfermedades inflamatorias de tipo intestinal, como el Crohn, la colitis ulcerativa, no llegan a cicatrizar. Aquí van a ver ustedes en este tipo de ulceraciones que lleva todo el proceso continuo de la inflamación, aguda, primera, crónica y cicatrización, hasta que llega a formarse todo el tejido fibrocolágeno que ustedes van a ver normalmente que ocurre al final de todos los procesos inflamatorios secundarios. Y queda como un área dura, blanquecina, firme, pásame la siguiente, como todos los procesos inflamatorios. ¿Qué le puede pasar a un paciente con una úlcera? Uno, lo que les estaba comentando yo ahorita allí, que se perfore. Es menos frecuente, pero se pueden perforar. Dos, de sangre. ¿Ya? Y por último, que se obstruya. Se obstruye, ¿por qué? Porque comienza a haber proliferación del tejido fibrocolágeno en la pared. Entonces se estenosa esta parte y pueden obstruir. Esa es la siguiente. De nivel, miren una úlcera. Aquí unas pulseritas muy pequeñitas. Aquí ven otra más grande. Son estas, más que todo estas, eran las que anteriormente se confundían con los carcinomas ulcerados. Cuando vean ahora los cánceres de estómago, cuando vean los cánceres de colon, cáncer de intestino delgado, con un patrón morfológico macroscópico de ulceración, ahí es donde el gastroenterólogo generalmente se pensaba uno u lo otro. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Normalmente toman muestras aquí en la parte periférica, porque si toman muestra en la parte central, lo que le va a salir el tejido necrótico con sangre, etcétera, y pueden perforar, porque en esta área está muy delgado.
lo ideal es tomar de los bordes. En los bordes, por ejemplo, en las pulsaciones pélvicas, estos bordes generalmente son limpios, mientras que en el cáncer hay mucha necrosis. Vamos a la siguiente. Fíjense, esta foto, exactamente una foto que yo vi ahorita, un caso que vi ahorita, que resulta ser una enfermedad inflamatoria intestinal, pero tiene estas pulsaciones tal cual. Miren, ustedes no ven la mucosa como tal, no la ven. Aquí tú se borró. Y no ven ustedes el epitelio por ningún lado. Todo esto es ulceración, todo esto es necrosis, son células inflamatorias, predominio de polimorfos nucleares de tipo neutrófilo, hay fibrina, hay hemorragia por aquí, etc. Esto que está aquí, para señalar a los amiguitos que están acá, ¿cómo se ven los amiguitos? Yes, el helicóptero picker, pásame aquí. Claro, la úlcera es bien sencillito. Vamos a hablar con lesiones poliposas, neoplásicas y no neoplásicas. Vamos a comenzar y presten atención aquí. Antes de estar grabando y escribiendo, es porque se parecen a los del colon y parece un trabalengua. Entonces lo que quiero es que les quede claro, ¿ya? Vamos a hablar en estómago, como en todas partes, hablamos ya de inflamación, vamos a hablar de neoplasia y vamos a hablar de lesiones que son neoplásicas y lesiones que son no neoplásicas. Las lesiones no neoplásicas son los pólipos, ¿ok? Los pólipos gástricos. Son aquellas estructuras que en la mayoría de los textos que lo ven dicen que macroscópicamente parece un honguito, ¿ok? Así tal cual se llama. Entonces, en el estómago, lo más frecuente que hay son los pólipos hiperplásicos. Entre la patología neoplásica y no neoplásica, lo más frecuente es la no neoplásica y dentro de la no neoplásica los pólipos hiperplásicos. Se los estoy comentando de esta manera porque en el colon sí se llama, son pólipos, para que lo sepan desde ahorita, y se llaman neoplásicos y no neoplásicos. Y son pólipos. Aquí los pólipos son patologías no neoplásicas. Todas en estómago, ¿ok? Todos son no neoplásicos. Pero los pólipos en el estómago lo van a ver como en el colon, con la forma de presentación diferente. Yo sé que, a ver, ¿cómo se lo explico de la manera más sencilla? La patología más frecuente en el estómago son las no neoplásicas. Dentro de la no neoplásicas, la más frecuente son los pólipos. Los pólipos se dividen en pólipos hiperplásicos y pólipos adenomatosos. En el estómago, los más frecuentes, el 95%, 98, 99 diría yo, lo veo todos los días, son los hiperplásicos. Estos pólipos no tienen repercusión clínica importante. En su mayoría son asintomáticos, son hallazgos casuales durante la endoscopia. Generalmente son muy pequeñitos, pueden medir 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Y desde el punto de vista macroscópico se clasifican de dos maneras. Los sésiles, esto es macroscópico y es una clasificación clínica. El endoscopista lo dice, ¿es un pólipo sésil o es un pólipo pediculado? ¿Okay? Esa es la clasificación de los pólipos macroscópicos. ¿Sésil o pediculado? Pediculado, ¿saben? Es como el ojito. El pediculado es como el ojito. Esto que está aquí es la mucosa. Esto que está aquí es el pólipo. Y esto que está aquí es el pedículo. ¿Ok? Los sésiles, esta es la mucosa. Y es una areacita muy sobreelevada sobre la mucosa. Eso es un pólipo sésil. ¿Ok? Y esto es un pólipo pediculado. Y es la clasificación macroscópica de los pólipos. ¿Ok? Tanto los pólipos hiperplásticos como los pólipos adenomatosos los podemos ver sésiles o hiperplásicos. En el estómago, los pólipos adenomatosos son muy poco frecuentes y los pólipos adenomatosos sí tienen una repercusión clínica importante, y es que ellos pueden evolucionar. Primero comienzan sin ningún tipo de atipia, pero ellos después pueden tener una displasia. Es decir, que van a haber estos cambios a nivel del núcleo, del citoplasma, que se tornan a ser irregulares, los núcleos se tornan a ser hipercromáticos, comienzan con una displasia de bajo grado,
después pasan a ser una displasia de alto grado y después pasan a ser una adenorefracción. Son los menos frecuentes, gracias a Dios, pero potencialmente malignos. Estos sí tienen repercusión clínica. Son más frecuentes a nivel del antro, pueden medir tamaños invariables. En el estómago nunca lo he visto algún pólipo que mida más de 2 centímetros. Yo jamás lo he visto, los textos dicen 4 o 5 centímetros. Existen otros tipos de pólipos, que lo conversamos en la clase, en el taller nosotros el viernes, que son los pólipos adenomatosos y los pólipos juveniles. Hay otros que también llaman pólipos inflamatorios. Son pólipos que no tienen ningún tipo de repercusión clínica en el sentido que nos pueda dar alguna sintomatología, que ellos puedan conllevar a una displasia y después a una neoplasia, que puedan malignizarse. No, para nada. Y generalmente son hallazgos casuales durante la endoscopia. ¿Está claro? Vamos a ver así. Mírenlos allí. Miren qué bonito. Y miren esa cantidad de pólipos. Esto se llama poliposis múltiple. Las poliposis múltiples sí son de mucho cuidado. Son más que todo frecuentes a nivel del intestino. Y cuando se ve en muchachos jóvenes, incluso más frecuentes de ustedes, escriban que o tiene ya un cáncer o va a desarrollar un cáncer en algún momento. Pásame la siguiente. Esa es la forma del típico pólipo de honguito que se ve aquí exactamente igual que el del colon. Dime, corazón. No me quedó claro si los adenomatosos producen síntomas cuando ya cáncer o durante progresión. Pueden incluso ni siquiera dar sintomatología. Se igual asintomáticos como los hiperplásicos. Correcto. Todos los pólipos pueden ser asintomáticos. Los que dan síntomas son los más grandes. Cuando llegan a alcanzar un tamaño de 4 centímetros, que están sobre todo, por ejemplo, en el intestino, puede ocurrir una obstrucción. Pero si están, por ejemplo, a nivel del cardio arriba o están a nivel del píloro abajo, dan sintomatología, dan molestia gástrica por el tamaño. Si son muy grandes, son pequeñitos, son hallazgos casuales, no dan clínica de nada. Así se ve desde el punto de vista histológico, ¿ok? Un pólipo, entonces, si yo les digo cómo está constituido un pólipo, entonces, ¿qué tipo de pólipo es según la clasificación macroscópica? Pediculado, es muy obvio, aquí está el pedículo. Esto es un pólipo hiperplásico, es una estructura, ¿okay?, que está formada por numerosas glándulas de diferentes diámetros. Y la diferencia con los adenomatosos, que generalmente estas glándulas todas se dilatan. A diferencia de los hiperplásicos que también aquí hay 1, 2, 3 glandulitas dilatadas. En un pólipo adenomatoso, en su mayoría las glándulas están dilatadas. ¿Ok? Y en un pólipo adenomatoso, el epitelio que recubre esta glándula, que normalmente es un epitelio cilíndrico simple, torna a hacerse ya con algunos cambios, algunas modificaciones nucleares y pasa a tener displasia, al igual que en el epitelio de revestimiento superficial, que es este que ustedes ven acá. Es por esto que cuando hay un pólipo adenomatoso en el estómago y tiene displasia, puede tener en áreas de bajo grado y en áreas puede tener displasia de alto grado. Incluso hay pólipos que pueden tener displasia de bajo grado, por decir en esta área, aquí tener una displasia de alto grado y aquí tener un foco de adenomatosis. Puede tener las tres cosas. Entonces, uno revisa toda la estructura y puede que haya displasia solamente en el epitelio de superficie o que haya displasia solamente en el epitelio que recubre las glándulas. Y todo eso hay que informarlo. Cuando ya tiene displasia en el epitelio de superficie, cuando ya además tiene displasia en el epitelio que recubre las glándulas, es más factible a que te llegues en un tiempo prudencial, el estómago es mucho más rápido a desarrollar un cáncer. Cuando es un pólipo adenomatoso, el pedículo se debe cortar aparte y se debe informar por qué, porque la displasia generalmente está aquí en la parte superior y el pedículo puede estar libre. Cuando la displasia está en todo esto, lo más probable, este paciente tiene que volver a ir a una endoscopia para que le tomen muestra en los sitios adyacentes y laterales a el pedículo del pólipo. ¿Por qué? Porque si tiene una displasia de alto grado, lo más probable es que aquí lo tenga y aquí la información queda y ahí puede desarrollar su displasia. Pasando a la siguiente.
Aquí tenemos mayor detalle de ella. Miren los vasitos como están acá también como dilataditos, tan conjuntivos. Comenzamos con cáncer gástrico. Ahorita qué hacer. Escribiendo. Presten atención que es más frecuente, se va a quedar más claro, viendo los dibujitos. Comenzamos. De todas las neoplasias, y aquí sí voy a hablar, gástricas, las más frecuentes son los adenocarcinomas. ¿Por qué? Todo el estómago tiene una mucosa que tiene un epitelio cilíndrico simple con todas esas estructuras glandulares que están en la lámina propia que tienen un epitelio cilíndrico simple. Entonces, la neoplasia más frecuente del estómago es el adenocarcinoma. De las neoplasias del estómago primarias y secundarias o metastásicas son más frecuentes las primarias. Es muy raro ver una metástasis en el son más frecuentes en los hombres, gracias a Dios nosotros, las mujeres, ¿ok? Pacientes de grupos socioeconómicos bajos. ¿Por qué creen ustedes que los pacientes le da lo mismo que el estómago de un pobre o el estómago de alguien que tiene medianamente recursos o el estómago de alguien que tiene muchos más recursos que tienen que ver con eso? Por el tipo de alimentación. El lavado de los alimentos. Eso es correcto, que más la higiene de los alimentos, que más Acceso a la atención médica. Acceso a la atención médica son muchos, entonces, factores que lamentablemente pues no tienen acceso pues los de menores recursos. Factores medioambientales, factores propios del huésped, factores genéticos, el alcoholismo, la obesidad, el cigarrillo, etc. Más o menos así. Con respecto a la localización o las localizaciones, habíamos dicho cuando hablamos de los procesos inflamatorios que ¿dónde es que está el Helicobacter pylori? Es el sitio entonces más frecuente del cáncer gástrico. Recuerden cuando hablamos del Helicobacter pylori que dijimos que una de las complicaciones de esta era el adenocarcinoma de estómago. Entonces, el 50-60% se observa en el antropilórico. En segundo lugar, la curvatura menor. En tercer lugar, el cardias, la parte que viene acá arriba, que se une al esófago. Y por último, la curvatura mayor. ¿Saben ustedes lo que es un protocolo de Sidney? ¿Nunca escucharon lo que es un protocolo de Sidney? El protocolo de Sidney es el tipo de protocolo que dice dónde tomar las muestras en un paciente que se sospeche de Helicobacter pylori. ¿Okay? Y consiste en tomar muestras en el canal, acá en todo lo que es el antro, a 10 milímetros entre el antro pilórico y la curvatura menor, en la parte que corresponde aquí a la incisura. ¿Por qué? Porque son los sitios más frecuentes donde se puede localizar el Helicobacter pylori y porque es el sitio más frecuente de toda esa localización del antro pilórico donde puede llegar a desarrollarse el cáncer. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que de repente y la toman la muestra aquí, pero tienen que tomar una acá, tienen que tomar otra acá, tienen que tomar otra acá y deben separarse. Colocar los protocolos de Sidney se colocan en envases separados. Es el deber ser. No lo hacen en su mayoría los gastroenterólogos porque es más costoso para el paciente cancelar 5 biopsias, o aquí los seguros, muy poca gente tiene seguro, cuando incluso ya los seguros se pusieron tan popis que no le pagan al paciente, por ejemplo, al patólogo le dicen, te cubro 2 biopsias, te cubro 3 biopsias, si tiene 6, las otras las tiene que pagar el paciente, es así. Entonces, se dejan de hacer las cosas como debe ser y eso es muy, pero muy importante. A veces lo vemos aquí y no lo vemos en otros sitios. ¿Okay? Va a tener la siguiente. Esa es con respecto al sitio anatómico, la localización más frecuente del cáncer gástrico, del adenocarcinoma, que en este caso estamos hablando del adenocarcinoma. Oído al tambor con estas clasificaciones para que no se confundan, ¿ok? Para que no se confundan en el taller. El cáncer gástrico lo vamos a clasificar de diferentes maneras.
vamos a clasificarlo de acuerdo a su patrón morfológico de crecimiento. O sea, cómo crece él macroscópicamente. Lo vimos en el esófago también, acá en el estómago también. Lo vamos a clasificar de acuerdo a las capas que ellos invaden. Y así se clasifica, de esta manera lo llamamos precoz y avanzado. Vamos a comenzar una por una, yo se la voy a explicar acá, y luego vamos a vérsela para que la vean en los dibujitos, que es la forma más fácil, ¿ok? Entonces, según la profundidad de invasión, si yo voy a utilizar este mismo dibujito que está acá, se llama precoz cuando el tumor, cuando las células neoplásicas comienzan aquí, ¿ok? Comienza aquí las células neoplásicas. Y entonces el tumor solamente se extiende hasta la submucosa. O sea, abarca la mucosa y la submucosa. La muscular y la serosa no. Si las células cancerosas están aquí, y presten atención porque las preguntas del examen es así, es una biopsia para que ustedes me coloquen el diagnóstico. Siempre lo hago. Una biopsia y ustedes me van a colocar, de acuerdo a la biopsia que yo les dije, las 3 clasificaciones que aplican. ¿Ok? Entonces, se llama precoz cuando la célula neoplásica abarca mucosa y submucosa, ya de ahí no pasa. Y se llama avanzado cuando la célula neoplásica está, por supuesto, que para llegar a la muscular o para llegar a la serosa tiene que comenzar, y que el cáncer comienza en la submucosa. Entonces, se llama avanzado cuando la célula neoplásica se extiende y abarca o hasta la muscular y rebasarla, o hasta la serosa, incluso rebasarla hasta el meso adyacente al estómago. Esa es la primera clasificación que es la primera clasificación de estómago. ¿Ok? Tiene que ver con el grado de profundidad, hasta dónde se extiende en la pared la célula neoplástica. Entonces, es precoz cuando solo está en la mucosa y en la submucosa, y es avanzado cuando rebasa la submucosa y se ubica o hasta la muscular o hasta la serosa, o no quiere decir que si está solamente en serosa pero no está, no importa, pero ya rebasó la submucosa, así sea mínimamente, ya se llama avanzado. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Vamos con el segundo patrón, y ahorita van a ver los dibujitos que están en equilibrio, que están muy bonitos, pero es importante que miren. Tiene un patrón exofítico, idéntico como lo vimos en el estómago, en el esófago. Crece hacia la luz. Este es el que obstruye, este es el que estenosa, este es el que da síntomas más rápido, ¿ok? Por el crecimiento, porque da dispepsia, porque da sangrado, etcétera, etcétera. Está el plano, que es como en el esófago, que crece hacia los lados. Este crece hacia la luz, para acá. El plano crece hacia los lados. ¿Ok? Va endureciendo toda la pared. Y por último, el excavado, que en algunos autores también lo van a hablar como ulcerado, es el que crece haciendo esto mismo, hace una úlcera, hace una excavación, hace un hueco, hace un cráter. ¿Ok? Y era el que se confundía con las úlceras pépticas. Por último, la clasificación histológica. Histológica, el tipo de células que se presentan. Tenemos el de tipo intestinal y el de tipo difuso. El de tipo intestinal es porque son células, glándulas con células cilíndricas simples con células canículas. Por eso se llama de tipo intestinal, y que se dice que está muy asociado a que nazca en casos de metaplasias cilíndricas de tipo intestinal, y que está muy relacionado con el Helicobacter pylori. El de tipo difuso, y este es menos agresivo que el difuso. El de tipo difuso es el más agresivo. ¿Ok? El crecimiento de la célula es el más indiferenciado que hay. ¿Por qué? Porque eso no forma glándulas, ni nada que se le parezca a la glándula. Es un tejido donde solamente se ven células sueltecitas.
no forman estructuras pseudotubulares, pseudoglandulares, son masas y masas de células. Pero estas células en este patrón difuso tienen una característica muy especial, muy específica, y es que la célula tiene un núcleo que generalmente está rechazado hacia la periferia, ¿ok? El núcleo está rechazado hacia la periferia, un núcleo irregular e hipercromático con una membrana nuclear que está irregular y que está rechazado hacia la periferia porque tiene mucho abundante citoplasma, mucho citoplasma claro. Esto es lo que se conoce con el nombre de células, el anillo de sello. Célula en anillo de sello. Ojo que me encanta preguntar. Célula en anillo de sello. Entonces, el patrón intestinal son células cilíndricas simples con células caliciformes. Mientras que el patrón difuso es un crecimiento difuso, como su nombre lo indica. Una masa, una sábana de células en anillo de sello. Son células que tienen un núcleo rechazado hacia la periferia. Este difuso es el de peor pronóstico. Existe una entidad dentro de estos adenocarcinomas de estómago que se llama linitis plástica. ¿No me han escuchado nombrar? Linitis plástica. La linitis plástica no es más que un adenocarcinoma de estómago que tiene un patrón de crecimiento avanzado, ¿ok? Según la profundidad. Que el tipo de crecimiento es plano y que el subtipo histológico es el difuso. Cuando es plano, difuso y avanzado, ese adenocarcinoma se llama linitis plástica. Es la peor neoplasia epitelial gástrica que existe. Es de muy, pero muy mal pronóstico. Es muy, pero muy agresiva. El porcentaje de mortalidad es muy alto. La quimio no le hace nada, no le hace nada, nadie puede tomar. Se diagnostica cuando ya está bastante avanzado, porque él crece hacia los lados, no da casi síntomas. Entonces, cuando ya se diagnostica, es cuando se pierde la peristalsis, un estómago que no se mueve, que no se contrae, tiene todos los síntomas habidos y por haber. ¿Okay? El paciente, cuando ya se diagnostica, es un paciente que pesa 40 kilos, que ha perdido 20 kilos, que tiene hemoglobina en 6, en 7, etc. Y que muchas veces es difícil de diagnosticar en el sentido de que toman la muestra y es un estómago que es muy duro, es muy firme, la pinza rebota. ¿Sí? Ya me dice, mira, Iria, que le tomé una muestra a un paciente, pero el paciente ha perdido como 20 kilos, tiene todos los síntomas gástricos, mira, pero la pinza le rebotaba. Yo voy a ver qué podés ver, que tiene una linitis plástica. ¿Ok? Y a veces uno tiene que decir al gastroenterólogo, dale con todo. No tengas miedo, quítale un pedazo porque es la única forma que lo podemos diagnosticar. Dale duro, que no se te va a perforar, porque eso es una pared que está sumamente engrosada. Y cuando uno recibe una pieza quirúrgica, ¿ok? Se puede que le una cosa, pero eso me dijo que me ha dado todo el tumor. El grosor de la pared es 2-3 centímetros y el tumor, chao, pues eso se va por todo el meso y todo lo que consigue su camino se lo infiltra. Entonces es la neoplasia más agresiva que hay, la linitis plástica, y es un adenocarcinoma. Gracias. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí entendieron el dibujito? El dibujito no, la clasificación. Entonces son esas 3 clasificaciones más la clasificación macroscópica. Ahí lo tienen, bien que bueno. Ahora sí, con el dibujito es sumamente fácil. Entonces, si yo le digo a ustedes, ¿cuál es la linitis plástica allí? Oye, voy a ganar de diapositiva.
El precoz, aquí lo tienen, ¿ok? Mucosa, de la mucosa, submucosa, muscular, ¿ok? Esto es un precoz, esto es un precoz, y esto es un precoz. Precoz, mucosa y submucosa. Aquí están los tres patrones. El exofítico, que crece hacia la luz, el plano y el ulcerado. Pero todos están entre la mucosa y la submucosa. Los rosaditos y los blancos, ahí está especificado. ¿Ya? ¿Está claro? Los tres patrones de crecimiento morfológico. Apréndaselo, porque después dicen, ¿este es cuál? En el examen siempre andan preguntando, ¿este es cuál? Y en profundidad, no se lo dice, de por las capas que llega acá. Mucosa y submucosa. Acá tenemos los tres avanzados. Fíjense que todos rebasan mucosa y submucosa. Miren, aquí se metió. Este se llevó toda la pared y este también llegó hasta abajo. Y ahí tenemos los tres patrones de crecimiento morfológico. Exofítico, plano y dejado. Se parecen a los del esófago. ¿No es bonito? Sí. Esta es la clasificación histológica. Vamos a ver ahora la histológica. Se llama clasificación de Laure. De Laure. Y mi pregunta es, con respecto a la clasificación del grado de invasión, ¿es macro o es micro? ¿Ah? Puede ser ambos, pero quien da la definitiva es el micro. Porque macroscópicamente uno puede decir, coño, se ve que está ocupando toda la pared. Pero si después veo la fibra muscular abajo, digo, no se llegó. ¿Ok? Entonces, y esta sí es la de crecimiento morfológico, es muy obvia, es macroscópica, única y exclusivamente macroscópica, y esta es única y exclusivamente histológica, y es de acuerdo al tipo de célula. Entonces, fíjense ustedes, esta parte, este adenocarcinoma, que ya con solamente ver la secreción mucinosa, ya uno dice, este es de tipo intestinal, porque esto solamente reproduce las células calcificadas. ¿Ok? Pásame la siguiente. Y esta es la célula del tipo difuso, ¿ok? Como les dije, es el más agresivo, es el de peor pronóstico, y esta es la célula característica. Ahí tenemos la flechita para no botar el núcleo hacia la periferia. ¿Ven todas las celulitas? Esta tiene un alto índice mitótico. ¿Ven todas las celulitas? El núcleo rechazado hacia la periferia, que está muy bien bonito, con un abundante citoplasma claro. Esa es la famosa célula en anillo deshecho. ¿Ya? Aquí. Okay. Vamos con ojo, que se los voy a explicar aquí, porque no se los voy a explicar en el intestino, porque son exactamente iguales. Y siempre dicen, hay pocas casualidad, después hay una lámina específica de cada una en cuanto a las características. Yo creo que no. A ver, solamente le puse foto, así que presten atención porque se los voy a explicar aquí. Después me van a decir, la doctora no veía. Ahí sí, que la porquería, la grosería que les digo, porque no digan que no se lo digo. Aparte del adenocarcinoma, que es la neoplasia más frecuente que hay en el estómago, existen otros tipos de neoplasia. ¿Cómo lo son? Los tumores del estroma gastrointestinal o GIS. Algunos le dicen GIS. ¿Ok? GIS. Vamos en españolito así. GIS. ¿Ustedes fueron el día que yo iba a la conferencia? Ah, bueno. El doctor Enrique López Loyo, él habló de los GIS. Era la conferencia de él era sobre los tumores del estroma gastrointestinal. El nombre se lo dice, tumor del estroma gastrointestinal. Anteriormente los decían leiomioma, fibroma, todos ellos, hasta que se demostró que nacen de las células de Cajal. ¿Cuáles son las células de Cajal? Ay, papá. Correcto. Esas son las células. De allí nacen estas neoplasias. ¿Ok? Los tumores del estroma gastrointestinal, que a mí me encanta preguntar. Los tumores carcinoides, que son tumores neuroendocrinos, los linfomas y el carcinoma metastásico. Ojo,
Hay muchos más. Yo les voy a explicar todo esto. Y de todo esto les voy a explicar las características macroscópicas, microscópicas, la epidemiología y después les muestro la fotografía. De manera que todito se lo van a estudiar. Y no se lo deben de estudiar por detalle conmigo, por favor. Hay un papelito que dice tumor neuroendocrino y otro papelito que dice tumor del estroma gastrointestinal y pared de costal. Vamos a hablar entonces del tumor del estroma gastrointestinal. El tumor del estroma gastrointestinal tampoco es tan frecuente, ¿ok? Pero existe, nace de esa célula, principalmente las causas principales genéticas y algún tipo de mutaciones que ocurren en esta célula. Este tumor puede estar en cualquier parte del tracto gastrointestinal. El sitio más frecuente en ellos son el estómago y el intestino delgado. Son los sitios más frecuentes, pero lo podemos ver en cualquier parte del estómago, del tracto gastrointestinal. Pues en todas partes tenemos células de caja, ¿ok? El tamaño variable en ellos puede ser desde muy pequeñito hasta muy grande, ¿ok? Pero mientras más pequeñito es, 1 centímetro, medio centímetro, centímetro y medio, no da sintomatología en casi ningún sitio. Es por eso que no se diagnostica. Cuando ya da sintomatología es cuando alcanza tamaños muy, pero muy grandes. Yo he visto tumores del estroma gastrointestinal gris en un colega, por cierto, de 13 centímetros. Vi una muchacha que ella se murió, por cierto, de 18 centímetros. ¿Ya? Entonces puede alcanzar tamaños muy, pero muy grandes. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que ellos no se ven en la endoscopia. Cuando el endoscopista entra, ellos no se ven porque ellos están más abajo. ¿Ok? Esas células están más abajo, esas células están en la pared. ¿Ya? No están en la mucosa. Entonces, en la biopsia endoscópica, lo que sale es revestimiento del epitelio de superficie y algunas glándulas con parte de la lámina propia, no los agarran allí. Ellos se dan cuenta, es cuando están muy grandes, ¿ok? Que da síntomas, que hacen el ecograma o hacen una tomografía, dicen, epa, aquí hay un tumor. Cuando hacen la endoscopia, ven que el tumor más bien empuja al estómago. ¿Sí me entienden? ¿Cómo? Lo empuja, sí. Entonces, cuando hacen la endoscopia, dice, ya va, aquí se ve que hay un tumor, pero no está en la mucosa, no lo puedo agarrar, está más abajo. Ahora yo les voy a mostrar una foto. Entonces, es imposible diagnosticarlo por endoscopia. Estos casos generalmente son quirúrgicos. ¿Por qué? No se le puede dar quimioterapia, no se le puede dar nada hasta que no se haga el diagnóstico. ¿Ya? A veces incluso uno hace el diagnóstico histológico y dice, neoplasia maligna, yo particularmente, si no estoy muy segura, le coloco neoplasia maligna probable tumor del estómago gastrointestinal y hay que hacerle obligatoriamente inmunitoquímica, porque a lo que hagan el KI67 sale positivo y la SC uno dice que es un tumor del estómago gastrointestinal. ¿Por qué? Porque hay unos fibrosarcomas y hay unos leiomiosarcomas o leiomiomas con atipicidad que se parecen mucho a la histología, sobre todo los patrones fusiformes. Entonces, en cuanto a la histología, ellos tienen dos patrones de crecimiento. Uno epitelioide, y se llama epitelioide porque las células se parecen mucho a una célula epitelial. Y el otro patrón, que es el patrón fusocelular, es el que se parece al de los leiomiomas, que es el que se parece al de los fibrosarcomas. Son células. Una célula epitelial es una célula cuadradita, redondita, como en cualquier epitelio. ¿Ven? Eso es el epitelio. Mientras que el fusiforme es esto. ¿Ya? ¿Ah, claro? Ok. De esos dos patrones, el patrón epitelioide tiende a ser menos agresivo. Incluso hay criterios para clasificarlos como benignos o malignos. Oído el tambor, porque eso es pregunta fijo. Hay criterios para hablar de benignidad y de malignidad. Cuando el patrón que prevalece desde el punto de vista histológico es el epitelioide, uno piensa de que esto debe ser benigno. Cuando el fusiforme. Cuando el que predomina es el epitelioide, es el que tiende a ser maligno.
Con respecto a la localización, les comenté que el sitio más frecuente es en el estómago y el sitio menos frecuente es el intestino delgado. Con respecto a la local, ¿qué me traes ahí? ¿Qué me traes ahí? Con respecto a la localización, lo que normalmente están en el estómago tienden a ser benignos, mientras que lo que están en el intestino delgado, hilo y yeyuno y duodeno, sobre todo en el ilio, es el sitio más asociado a malignidad. ¿Ok? En cuanto al tamaño, también se dice que cuando miden menos de 4 centímetros, tienden a ser benignos, es más probable que sea benigno, es que tienden, es más probable, y cuando son de tamaño muy grande, es lo más probable es que sea maligno. El índice mitótico, un índice mitótico alto se inclina uno a malignidad, mientras que un índice mitótico bajo, una o dos mitosis buscamos mayor aumento o una diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces conseguimos criterios de uno y de otro. ¿Ok? Pero si el tumor mide 3 centímetros, está en el estómago, el patrón de crecimiento es fusiforme y tiene de 1 a 2 mitosis, es benigno. Si el tumor mide 10 centímetros, está en el ilio, tiene de 10 mitosis por campo y el patrón de crecimiento es epitelioide, uno dice esto es maligno, porque no se demuestra lo contrario, pero hemos conseguido las cosas. Yo he visto, por ejemplo, en el ilio, miden 2 centímetros. No sé si ustedes recuerdan alguna vez la Academia de Flamenco La Macarena. No, pues se la cerraron, pero no. Ninguna academia de flamenco conocen ustedes. Ninguna vez de flamenco. Yo al padre de tú. Bueno, esa era la competencia de la romería. Es más, la Macarena era mejor. Ahí era la música. Es la única que queda. Bueno, la profesora de flamenco de allí de la Macarena, que era la profesora de técnica, tenía uno de 12, lo operaron por un supuesto apéndice. Tiene una apendicitis aguda y cuando se midieron vieron que el apéndice estaba bien, ahí no había nada, pero que estaba saliendo como una secrecioncita y se pusieron a buscar y vieron que había impactaron algo en el ilio. Resecaron el ilio y el tumorcito medía 2 centímetros. Pero era epitelioide, estaba hasta las metras de mitosis. ¿Okay? Hasta las metras de mitosis era epitelioide, estaba en el ilio y era pequeño. La paciente se murió a los 3 meses. A los 3 meses. Antes del mes tenía lesiones por todos lados, metastizó. Una lesión en la nuca que no la dejaba pero ni moverse, ni dormir, ni comer de la lesión. Una lesión como de 10 centímetros. Allí, el crecimiento, la capacidad que tiene. Seguimos. ¿Está claro con los tumores del trombo gastrointestinal? ¿Lo viste? Los tumores carcinoides, un tumor neuroendocrino, el nombre se lo dice, nace de células. Nace de células neuroendocrinas. Lo podemos ver en cualquier parte del tracto gastrointestinal y lo que no es gastrointestinal también, porque me imagino que el pulmón también se lo dio los tumores neuroendocrinos en el pulmón. Yo siempre les digo, cuando les falta un tumor, de cuando uno les pregunta a ustedes, cuando uno les pregunta a ustedes qué neoplasia, además de esas neoplasias, qué otras cosas pueden ver aquí, mis hijos no se les olvide nunca mencionar los neuroendocrinos y los linfomas. En todas partes. Están en todas partes. ¿Ok? Con respecto a los tumores neuroendocrinos en cualquier parte del tracto entonces gastrointestinal, lo vamos a ver, nace de células neuroendocrinas, es mucho más frecuente en el intestino delgado y el intestino grueso, igual que los tumores del estroma gastrointestinal, hasta que no abarquen un tamaño importante no van a dar sintomatología, es hallazgo casual de muchas apendicectomías, uno hay células neuroendocrinas aquí, un tumor carcinoide, el diagnóstico uno lo sospecha y
Diagnostica desde el punto de vista histológico, la biopsia es más que suficiente, pero muchas veces lo confirman con la técnica de inmunohistoquímica, ya que ellos tienen dos marcadores que son la sinactofisina y la cromogranina, que sin duda alguna, porque a veces se parecen mucho a algún tipo de carcinoma indiferenciado. Pero ahí existen dos marcadores, que es la sinactofisina y la cromogranina, que al ser positivo, pues indudablemente se trata de un tumor neuroendocrino, un tumor carcinoide, porque es específico esos marcadores para ese tipo de célula. Con respecto a la característica macroscópica, es una tumoración nodular, como uno le dice nodular es redondito, como un limón, como un mamón, es amarillito, ¿okay? Es un amarillo claro, no como el amarillo del linfoma que les mostré, es un amarillo más pálido, más clarito, es de borde bien definido, generalmente incluso puede ser maligno y es de borde muy bien definido. El índice mitótico puede variar desde nada a mucho. Hay tumores neuroendocrinos, tumores carcinoides que son benignos y otros son malignos, de manera que el patólogo, de acuerdo a todas las características que ve, tiene que colocarle el apellido benigno o maligno, y tiene que ver esto con las características de la célula y el índice mitótico. Claro, los linfomas son neoplasias malignas linfoproliferativas que nacen de los linfocitos B, T y los natural killers, los NK. No les voy a dar con especificidad linfoma porque eso es un tema aparte, que también se lo voy a dar yo, ¿cierto? Los linfomas, pero para que sepan el orden de frecuencia de las neoplasias gastrointestinales en el estómago, primero el adenocarcinoma, ¿okay? En tercero, cuarto y quinto, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar están estos tres señores. Estos tres señores, ¿okay? En igual que en el colon, estos tres señoritos están metidos en partes iguales todos. Y por último, los carcinomas metastásicos, los linfomas, para decirle acá, por ejemplo, los linfomas, si deben saber que nacen de los ganglios y son extraganglionares. Es decir, en cualquier parte que haya tejido linfoide que no sea un ganglio linfático. Los linfomas, que normalmente se observan en el estómago, igual que en el esófago, igual que en el colon, son los extraganglionares. Recuerden ustedes que existen los folículos linfoides de los espectros de todo el tracto gastrointestinal. ¿O no se acuerdan de eso? Los linfomas, neoplasias benignas, mesenquimal, que nace del adipocito y que se observa macro y microscópicamente como cualquier linfoma, que ya había hablado de eso en la fase de neoplasia. Y los carcinomas metastásicos son muy pero muy poco frecuentes en el estómago, y la forma más frecuente de una metástasis en estómago, ¿cuál creen ustedes que es? Según la vía de diseminación, ¿cuál creen ustedes que sea más frecuente? Más frecuente, pero muy raros. Pásame así. Ajá, ¿esto qué es? No estamos bajando, sino que es dibujito. Este estómago tiene algo muy característico, a ver. Ahí yo lo veo. Estas son glándulas normalitas. Glándula normalita, ¿verdad? ¿Y esta? ¿Sí, por ahí? Vamos, vamos. Oh, es adenomatosa. ¿Y si qué células son estas? Tiene un estómago, una metaplasia además. Una metaplasia intestinal. ¿Y esto que está aquí? En la neoplasia, esto que está aquí. Esto que está aquí es la neoplasia. ¿Okay? Esto es una neoplasia neuroendocrina. Estas células que están acá. Además de que ese estómago tiene una metaplasia intestinal. Aquí con mucho infiltrado periférico, pásame a la siguiente. Miren un bis.
intestino delgado. ¿Están viendo, no? Sí. Se entera aquí. El intestino delgado. Entonces, fíjense cómo ellos nacen de la célula renal. Ellos están en la pared. Entonces, él hacia afuera. Cuando esto está en el estómago, empuja la mucosa. Entonces, imagínense ustedes que tiene el tubo. Están haciendo un endoscopio. Tiene el tubo por aquí. No lo ve. Es la masa que le hace compresión aquí. Pero no toma muestra y lo que va a salir son las células de aquí de la mucosa, no de acá del tubo. ¿Está claro? Esto es un patrón de crecimiento fusiforme de un tumor del estómago intestinal. Pásame la siguiente. ¿Está claro? Seguimos. Excelente. Aquí está cortado transversalmente. Es para que vean. Y la clasificación del cáncer del colon tiene que ver, y es más fácil estudiársela, y cuando se la aprendan con el dibujito es mucho más fácil para ustedes. Entonces, tiene una mucosa donde está el epitelio de revestimiento superficial, las glándulas, la submucosa. ¿Ustedes están viendo esta capita finita que está aquí? Sí. ¿Esta es cuál? ¿Está por debajo de la membrana basal? Voy a raspar esto lo que de ustedes. Muscular de la mucosa. ¿Es la muscular? Oído el tambor. ¿Por qué la clasificación en el estadial del cáncer del colon? Ese es el. Ahí es donde se equivocan. Ahí es donde se equivocan, porque uno no es malignamente que lo pregunta, pero si les preguntan hasta qué muscular llega. Entonces, nunca es hablando de la muscular de la mucosa, sino de la muscular. Entonces, de adentro hacia afuera, mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Vale? Y aquí la ven de adentro hacia afuera. Y los patrones de crecimiento del cáncer de colon son muy parecidos. El que crece hacia la luz, el que crece hacia los lados y el que crece y el que pulsera o excava la capa de la pared del colon. ¿Está claro? Fíjame, un repasito ahí. Eso para que lo vean desde el punto de vista histológico. Entonces, todo el intestino tiene un epitelio de revestimiento superficial con estructuras glandulares que tienen un epitelio cilíndrico simple con celda caudiciforme de la lámina propia donde se acumulan las células inflamatorias que ustedes van a ver ahora cuando hablamos de patología inflamatoria y donde están los vasos sanguíneos abajo, su mucosa. Ya nos repasamos más histología, ahora ya no digo la mano. Vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál es el enfermedad inflamatoria intestinal? ¿La han escuchado hablar? Hablaron en la crónica granulomatosa, hablaron del Crohn. ¿Ninguno de ustedes está en Alessandra, el teléfono? ¿Ninguno de ustedes está en cirugía todavía? ¿Ya terminaron pediatría? No. ¿Ah? Terminamos al mismo tiempo que usted así. ¿Sube para dónde va? A Pato. ¿Y qué Pato? Sí, listo. Uno le acaba la chicha diciendo no responde. Hay que dinero a Pato. Ok, aquí ahorita estamos. Estas son las tres enfermedades que conforman la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? La colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad crónica granulomatosa, y la colitis indeterminada. Oído el tambor. En ninguna parte ustedes ven allí que dice inespecífico, ¿verdad? Y que es un término muy, pero muy utilizado por nosotros los patólogos. Cuando nosotros decimos inespecífico, es porque no es una enfermedad inflamatoria intestinal, es porque no es un proceso inflamatorio en el colon por parásitos, porque no es por bacterias, porque no vemos nada que se incline a una de estas patologías, entonces por eso le decimos inespecífico. Y es lo más frecuente que vemos todos los días en las biopsias del colon. En la enfermedad inflamatoria intestinal existen estas tres entidades. Les voy a explicar una vez lo que es la colitis indeterminada.
Ella representa aproximadamente un 10%, no más, de todas las enfermedades inflamatorias intestinales. Y lo llamamos y lo denominamos colitis indeterminada cuando vemos criterios macroscópicos o microscópicos que entran dentro de la colitis ulcerativa y que entran dentro de la enfermedad del Crohn, pero que no son suficientes para clasificarla en ninguna de las dos. Entonces decimos una colitis indeterminada, que no es lo mismo decir colitis inespecífica. Porque si yo le digo al gastroenterólogo una colitis indeterminada, puede ser un Crohn, como puede ser una colitis ulcerosa. Pero le estoy diciendo ponle tratamiento, ponle la mesalazina, porque si no el paciente no te va a salir. ¿Ok? Ambas, ni la colitis ulcerativa ni el Crohn se cura. Eso no se cura. La gente, como les digo yo, con eso naciste, con eso vas a vivir toda la vida. ¿Ok? No te vas a curar. Pero puedes recibir tratamiento para mantener lo siguiente, porque la peor complicación que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal es el cáncer colorectal. A los 6 años, 7 años, si no se trata, tienen cáncer. ¿Ok? Vamos entonces ahora sí a dar las características clínicas más epidemiológicas y micro de cada una de ellas. ¿Pasada la siguiente? Colitis ulcerativa o colitis ulcerosa. La van a conseguir de cualquiera de las dos formas. Existen algunos textos, creo que la nueva edición, la única que no lo trae, la última edición, donde van a conseguir idiopática. Colitis ulcerosa idiopática o colitis ulcerativa idiopática. Así lo van a conseguir en la mayoría de los textos. Si se leen los últimos papers, últimos, lo más nuevo, 2, 3, 4 años, el término idiopático desapareció. Ya uno no tiene por qué decirlo. Si ven un informe mío de una biopsia, van a ver cuando veo el informe inflamatorio intestinal que le coloco idiopática entre paréntesis. ¿Por qué? Porque todavía hay gastroenterólogos que dicen, esa es la misma idiopática. Entonces, porque ellos todavía hay algunos gastroenterólogos, sobre todo los más viejitos, que son tercos de cambiar la terminología, son tercos. Te dicen colitis ulcerativa. Ellos para todos creen que es colitis ulcerativa. Creen, no, ellos saben. Pero escriben en las boletas pacientes con clínica y hallazgos endoscópicos de una colitis ulcerosa o de una colitis ulcerosa. Entonces uno dice, ¿está pensando que es una enfermedad inflamatoria intestinal? No, no está pensando que es una inflamatoria, pero le dicen ulcerativa. Porque en la amibiasis tuve úlcera. Y hay otras patologías bacterianas y está la enfermedad del síndrome de mala absorción que tú ves como úlcera, pero no es una enfermedad inflamatoria. Métanse eso en la cabeza, lo van a conseguir, pero cuando vean el término idiopático estamos hablando de la colitis ulcerativa. Estos pacientes son pacientes, como el nombre lo dice, idiopáticos, ¿okay? No sabemos cuál es la causa, existen muchas hipótesis, algún tipo de alimentos que están relacionados, etc. Son pacientes que son muy ansiosos desde chamo. Se puede ver desde pequeñitos hasta altas edades. Está últimamente muy relacionado con ustedes que actualmente están estudiando, se estresan mucho, entonces se ve la colitis ulcerativa. ¿Ya? La colitis ulcerativa, el nombre se lo dice, es única y exclusivamente del colon. Colon. No se ve en estómago, no se ve en duodeno, no se ve en el ilio, es colon. Cualquier parte del colon. Pero es más frecuente a nivel del colon izquierdo, específicamente a nivel del recto sigmoide. Son pacientes que pierden peso, son pacientes que tienen dolor abdominal, son pacientes que tienen trastornos evacuatorios, ¿okay? Pacientes con diarrea, con moco, con sangre. Y hay una característica muy específica, y es que estos pacientes, cuando refieren el dolor abdominal, cuando ellos van al baño, cuando evacúan, el dolor desaparece enseguida. Eso es un criterio clínico sumamente importante. Cuando se hace la endoscopia, me hizo buena gente y se la hace macro y micro, porque quiero que estos me lo digan de esa misma manera cuando uno lo pregunte y sepa.
únicamente lo sospechan, pero se confirma microscópicamente. Esa lesión está solo en mucosa y submucosa, y es una de las características diferenciales con la otra enfermedad inflamatoria intestinal, que es el Crohn, porque el Crohn es transmutante. ¿Se acuerdan cuando vieron enfermedad crónica? Granulomatosa. ¿Cómo está la luz del colon ante la endoscopia? Está húmeda, con moco, con sangre, con edema, está enrojecida, ¿ok? La mucosa es bastante blanda, bastante friable. Vamos a conseguir úlceras de diferentes diámetros. Y estas úlceras tienen una característica muy importante, y esto que está acá, que es una afectación continua, es una sola úlcera extensa. Al contrario de lo que sucede en la enfermedad de Crohn, que ves un segmento sano con un segmento afectado, que es lo que llaman lesiones saltatorias. Entonces, acá la ulceración es continua y se pueden ver formación de pseudopólipos, porque realmente no son pólipos, que son áreas sobreelevadas que se observan así desde el punto de vista macroscópico y endoscopia, pero que cuando uno lo bichea y lo ve, realmente no es. ¿Ok? ¿Está claro? Pásame así. Acá tenemos. ¿Alguien salió? Ah, mira ahí. Que ya los ladrones no se ven. Se ve fea. No me la dice, se ve bonita. Pero bueno, se ve fea. Pero bueno, ya, está fea. Allí se debe ver mejor. Y yo creo que ustedes no lo van a ver. Pero eso es simplemente para mostrarle el edema, la humedad que tiene macroscópicamente. Y esto es para que vean el área ulcerada. ¿Ves? Toda una lesión continua. Pásame a la siguiente. Desde el punto de vista microscópico, vamos a ver células inflamatorias. A predominio de qué tipo? De polinucleares neutrófilos. ¿Okay? Polimorfonucleares neutrófilos. Van a ver el proceso inflamatorio con las células inflamatorias a predominio de polinucleares neutrófilos, y nos van a ver única y exclusivamente en la mucosa y en la submucosa. Estamos diciendo que es una enfermedad que afecta solo mucosa y submucosa. Esas células inflamatorias vamos a ver que infiltran la pared y las criptas del Liverpool. Además de esto vamos a ver hiperemia, los vasos sanguíneos dilatados, etc. Las glándulas normalmente tienden a ir perdiendo, primero el epitelio se va poniendo atrófico y van a desaparecer un poco las células caliciformes, cosa que no sucede con la enfermedad de Crohn. Hay lo que se conoce con el nombre de criptitis y abscesos crípticos. Oído el tambor. La criptitis es cuando ustedes ven glándulas. Vamos a poner aquí 3 glándulas que tienen el epitelio. ¿Okay? Criptitis es cuando los polimorfos nucleares se comienzan a meter a la pared de la glándula. Esta es la mucosa, la lámina propia, perdón. Esta es la mucosa, pero esta es la lámina propia. El infiltrado polinuclear neutrófilo está aquí, en la lámina propia. Ven neutrófilos y también ven eosinófilos en menor cantidad, pero se ven. Entonces, cuando estos polinucleares neutrófilos se meten a la pared de la glándula, es lo que se conoce con el nombre de criptitis. Y cuando estos polinucleares ya están justo en la luz de la glándula, es lo que se conoce con el nombre de absceso críptico. Esto es. Estos son los dos criterios que cuando se observa, uno dice es una colitis ulcerativa en fase activa. ¿Puedo repetir? La criptitis y la formación de abscesos, que te explico lo que es la criptitis nuevamente. Normalmente en el colon ustedes ven las glándulas, ¿verdad?
y las glándulas por su epitelio cilíndrico simple con su cebo caliciforme. En la colitis ulcerativa y en el Crohn, porque se lo voy a decir porque en ambos existe, pero es más frecuente que sea en la colitis, que es más patognomónico de la colitis ulcerativa que del Crohn. Normalmente los polinucleares y los eosinófilos están acá, en la lámina propia, por cantidades industriales, a predominio de polimorfos. ¿Ok? Cuando los polimorfos, y es una enfermedad inflamatoria intestinal y no hay quintitis ni hay absceso, pero es una enfermedad inflamatoria intestinal. Porque además de eso tiene otros factores microscópicos, pero yo les estoy hablando ahorita de esto para explicarlo, ¿no? Cuando estos polinucleares neutrófilos se ponen en la pared, ocupan este espacio, esto se conoce con el nombre de quintitis. Pero cuando los polinucleares neutrófilos, además de eso, están metidos en la luz de la glándula, se llaman abscesos críticos. Cuando hay quintitis y abscesos críticos, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa, está en fase activa. Es la fase donde hay mayor sintomatología, mayor dolor, pérdida de peso porque el paciente no puede ni comer. ¿Ok? Va. Los trastornos evacuatorios, etc. Hay cambios epiteliales en esta glándula. ¿Cuáles son esos cambios? Que las glándulas, el epitelio de las glándulas puede hacerse displásico. Comienzan con una displasia de bajo grado, luego hacen una displasia de alto grado, porque una de las complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto de la colitis ulcerativa como de la enfermedad de Crohn, es el cáncer colorectal. Entonces, siempre hay que buscar la displasia. Pásame la cita. Póngame en mi corazón, me disculpa. Ahí tienen las fotos. Entonces, la colitis ulcerativa, ojo, si la podemos diagnosticar como una biopsia endoscópica incisional. ¿Por qué? Porque es una patología que afecta mucosa y submucosa. Y eso lo vemos en una biopsia endoscópica, mientras que el cráneo está humorado. Entonces es necesario ver más abajo de la mucosa, de la lámina propia, para poder hacer el diagnóstico. Entonces, fíjense como aquí, en esta fotografía, está perdida prácticamente el epitelio del revestimiento. Y todos estos puntitos que ustedes van a ver ahí como puntitos morados oscuros son células inflamatorias. ¿Ok? Entonces ven las ulceraciones en la pérdida de la arquitectura del epitelio de superficie, ven las células inflamatorias en la lámina propia. Aquí, esta está perfecta. ¿Están viendo un pedacito de una glándula? Otra y aquí hay otra. Ustedes están viendo aquí esto. Estas no son las células de revestimiento de la glándula. Miren cómo vienen acá, pero están estas estructuras que están acá. Aquí también se están metiendo, ¿ves? Eso es criptitis. La presencia de polimorfos nucleares en la pared, en la cripta. ¿Está claro? Que me encanta contarme los talleres, más así. Bueno, yo pregunto todo. Aquí ven área de las ulceraciones, ¿lo ven? ¿Y esto que de aquí es? Un absceso crítico. Polimorfos nucleares dentro de la luz de la glándula. De manera que esto es una. Aquí ven otra, miren qué bello. Y la hemorragia, hiperemia, etc. La ulceración aquí gigantesca. Entonces uno dice colitis ulcerativa, idiopática, si lo pongo yo, en fase activa. Y uno evalúa la glándula y dice con o sin displasia. Vamos a la siguiente. Esta es una colitis ulcerativa, pero con displasia. ¿Ven que no es una sola capa que tiene esto? Que ya son varias capas. ¿Ven que las características de las células son diferentes? ¿Ven que hay glándulas pegadas unas con otras? Entonces ya esto es una colitis ulcerativa con displasia de alto grado. Para el cáncer a un paso. De hecho, hay muchos casos, yo creo que aquí les tengo una fotografía, pásamela para ver. Aquí. Miren de este lado de la lámina, es una colitis ulcerativa con acceso crítico, miren. Está en fase activa y al ladito tiene el cáncer ya. Entonces uno puede ver segmentos de colon
donde ve de un lado la colitis ulcerativa y del otro lado ya está el cáncer. Esto es un adenocarcinoma colorectal pobremente diferenciado, ¿ok? Que ahí nada se parece a una otra. Nada se parece. Es más, uno cuando ve este caso, yo he tenido muchos casos de esto, uno es donde uno dice, esto es un cáncer de colon, ¿ok? Colon rectal, que nació de un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal con una colitis ulcerativa. Y es cuando uno le pregunta al gastroenterólogo, ¿tenía antecedente de una colitis ulcerativa? No. El paciente hizo el cuadro, nunca en su vida se hizo una endoscopia, nunca en su vida se hizo nada, debutó con un abdomen agudo obstructivo, etcétera, lo operaron. De un paciente que después que lo operan, que le hacen la resección, tienen que darle la mesacina, porque hace un cáncer en otro lado. Tienen que darle el tratamiento. Pásenlo así. Complicaciones. Cáncer de colon. Se puede perforar, hemorragias masivas y uno de los diagnósticos que tanto en el Crohn como en la colitis ulcerativa se ve es el megacolon. El megacolon es porque hace la obstrucción. El crecimiento es tanto, hacia la luz que ellos pueden hacer obstrucción y el paciente va a pabellón sin necesidad de tener cáncer y es por una colitis ulcerativa. Pásame la siguiente. El megacolon. Enfermedad de Crohn. Antes de venir para acá, y les pregunté si tenían tiempo, que yo no tengo que preguntar, si estaban en cirugía, porque hay una paciente hospitalizada que está en el salón, tiene 16 años, se llama Andrea de Lima. 16 años, la operaron la semana pasada. Me dice, doctor, le estamos enviando un tumor de mesenterio. Tumor de mesenterio, que por favor, que el caso no se investigue. Me lleva el caso y el envase 1 decía tumor de mesenterio. El envase número 2 es una botella de esta de refresco de 4 o 5 litros. Allá está en la clínica. Si llegan el viernes temprano, yo se los muestro. O sea, el primer. Cero, maldito cero. Lo que pasa es que yo no les comenté al primer grupo, para ganar el segundo grupo. Yo no les comenté al primer grupo, pero el segundo grupo sí les dije, ¿cierto? Para que no digan que no son consentidos. Que si ustedes querían, yo les hacía el taller a los dos grupos juntos, ¿se acuerdan? Sí. Yo lo dije, hacemos trastornos hemodinámicos y en la otra hora, en vez de estar preguntando, les explico y les doy tipsitos para el examen. ¿Se los dije? Quiero que se los diga al segundo grupo. Ok. Bueno, esa niñita me llegó el segundo envase, era en mi colon derecho, estaba ciego, el colon ascendente, el ilion terminal. En el tercer envase me enviaron el apéndice cecal y en el cuarto envase me enviaron el epiflón mayor. Tenía una perforación en el ilion, tenía una perforación en el apéndice y cuando yo vengo a ver una estenosis parcial, estaba haciendo un megacolon. Y ellos me lo enviaron por el supuesto tumor del mesenterio. Cuando yo lo corto, digo, esto no es cáncer. Cuando yo lo corto, estaba con el presidente de segundo año de antropólogo y le digo, para que te metas en la cabeza bien las características macroscópicas, esto no es cáncer. Me dicen, ay doctora, eso está muy friable, esto parece un cáncer, esto no es un cáncer. Le dije, esto no es un cáncer, tú lo ves todo irregular, pero no es un cáncer, mira las características, es muy blanquecino, no tiene esa característica de cualquier carcinoma, que es lo que ellos están pensando aquí a nivel de mesenterio, un tumor germinal, tiene 16 años de la criatura. Cuando veo en el colon derecho, le dije una perforación en el intestino delgado, estaba sudada también, tenía una perforación en el apéndice cecal. El macro, yo no tengo, ahora se lo paso, la foto, ahí se la paso, le saqué 100.000 fotos. Una úlcera bestial que abarcaba casi todo el ciego, había un pedacito que estaba sano del ciego, después estaba todo lo que era la válvula ileocecal, se la llevó una úlcera tipo aptosa en el intestino delgado como los primeros 3 centímetros del hilio, en el epiflón, había nódulos pero por todas partes, una enfermedad de Crohn de librito. Pero de librito, tanto macroscópicamente como microscópicamente, cuando la vieran 100 millones de grandomas
con células grandes tipo lana, las úlceras, los accesos críticos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en el cuello que era una, me dice, doctora, si no es un cáncer, es una TBC. Me dijo el residente del R3. Y le dije, puede ser una TBC, 16 añitos, el sitio donde vive la niña, el guayú, no saben nada de que si le pusieron la vacuna, si tiene o no tiene vacuna, etc. Y así se ve también la tuberculosis. Pero cuando lo vi, los granulomas eran no clasificantes. Y lo que ellos decían, tumor de mesenterio era un absceso de la enfermedad de Crohn. Ya va para allá, llévate tu pozo, llévate tu tarea de aquí. Macroscópicamente, entonces, la enfermedad de Crohn, en cuanto a la frecuencia, es más frecuente en la colitis ulcerativa segundo el Crohn. Es una enfermedad inmunológica, es una enfermedad crónica granulomatosa, no se cura. Aquí sí perdemos las mujeres y es más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. La edad pico de preferencia es entre los 20 y 30 años y la edad menos preferente es entre los 60 y 70 años. A esa edad, esa edad es menos frecuente. Lo que les quería comentar es una enfermedad que no se cura, ¿okay? Existe tratamiento, se utilizan tratamientos de inmunomoduladores y ¿cómo se llama ese tratamiento? Aquí en Venezuela lamentablemente por la línea no se va a curar. Tiene una característica y es que el Crohn va desde la boca hasta el ano. A diferencia de la colitis ulcerativa, lo podemos ver en cualquier parte. Con respecto al sitio más frecuente es el ciego y el ilio terminal. O sea que en este caso estaba del librito. Esa es la localización más frecuente. Ilio se cae al lado derecho, a diferencia de la colitis ulcerativa que es más frecuente en el colon izquierdo a nivel del recto sigmoide. Ok, afecta toda la pared. Como les dije ahorita, la colitis ulcerativa es una mucosa. La consistencia es gomosa y gruesa, al contrario, aquella es húmeda, esquiable, ¿ok? También los pacientes también tienen síndromes diarreicos, cuadros diarreicos, para no llevar los síntomas. Las lesiones de las úlceras es asaltos, ¿ok? Tienen segmentos sanos, segmentos afectados. Ellos cursan normalmente estos pacientes tienen la patología, no se han diagnosticado, tienen síntomas de diarrea y debutan como una fisura. Las fisuras, en los casos de las mujeres, vagina, colon, ¿ok? También a la vejiga son frecuentes, se pueden formar fístulas. Es otra forma de hacer el diagnóstico. Este paciente, casualmente, dentro de las complicaciones está también el megacolon, el cáncer, las perforaciones. Y esta paciente debutó con esa tumoración que no era más que un absceso y una perforación, tanto del apéndice como del ilio terminal. Pásame a la siguiente. Miren, ciego e ilio terminal. Esta es la localización más frecuente. Esta foto es del libro de Roy, creo que la saqué del libro. Ellos tienen otra característica, que ellos estenosan porque hacen una proliferación aquí a la pared. Esa nene tenía casi 2,5 centímetros medía la pared. Del niño. Estenosó y perforó como a 3 centímetros. Pásame la siguiente. Miren cómo crece aquí la pared, miren cómo crece. Y por eso es que estenosa y por supuesto se dilata el otro extremo. Esa es el porqué el megacolon. Pásame la siguiente. Desde el punto de vista histológico, también hay un infiltrado de polimorfos nucleares, ¿ok? De tipo focal. En este caso era un absceso y era una úlcera extensa. Hay agregados linfoides, acúmulo de linfocitos en forma de nódulos, que están en la mucosa. Hay accesos también de la cripta, pero con destrucción de la cripta, que no la vimos allá en la colitis ulcerativa. Hay ulceración y, como les dije, es un proceso inflamatorio transmural. Los granulomas
no son caseificados y se ubican en toda la pared. Entonces, ahorita les voy a mostrar una fotografía. Engrosamiento y fibrosis y fístula, que fue la que vimos ahorita en la fotografía anterior. Pásame la siguiente. Fíjate lo que está aquí. Vamos a sacar la foto al casito mío, porque ya hice todo el macro. Entonces lo voy a presentar, la forma como se presentó. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, ok. Esto es para que vayan viendo aquí un poco la atrofia, el infiltrado inflamatorio en la lámina propia. Puede haber crititis, puede haber acceso crítico, pero es más frecuente verlo en la colitis ulcerativa. ¿Y esto ahí? El chiste con ustedes. A ver, puede ser. Miren la glándula. Y esto que está aquí. Lo voy a raspar caladito. No es que les estoy diciendo que es esta enfermedad. ¿Crónica? ¿Crónica? Granulomatosa, granuloma. Esto es un granuloma. Y esto que está aquí es una célula gigante de tipo Langhans. ¿No ven el núcleo que está en forma de herradura? Miren otro, ¿ven? Pásame la siguiente, que por ahí tengo uno. Yo creo que hay uno más bonito. Pásame la siguiente. Ahí sí. Dios mío, pero que hay que enseñarle esto y decirle esto está bien. A ver, fíjense, es una enfermedad transmural. Toda la pared, donde esto se hace mucho más grueso, ¿ok? Por la presencia de aquellos señoritos que están allá, que están en toda la pared, los granulomas. Generalmente ellos están por debajo de esta es la mucosa, el epitelio del revestimiento, las glándulas, y ellos comienzan a verse por debajo. Por debajo, ¿ok? Aquí sí lo ven bien bonito, y aquí está el cráter, miren la úlcera. Exacto, igualita en los casos míos de hoy. Y aquí, vean los señores, estos granulomas. Ahí sí ven las células claras. Gigantes, perdón. ¿La ven clarita? Sí. ¿Qué hay otro, verdad? Eso está mi amor. Eso es un granuloma con células gigantes de tipo Langhans, sin necrosis. Pásame la siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya se lo dije. Este señor que lleva aquí, el cáncer también se obstruye, por lo que les estaba comentando. La pared se hace mucho más gruesa por la presencia de los granulomas, la enfermedad perianal de las fístulas, los abscesos. Pasan a la siguiente. Esta fue una de las causas, el absceso con el que debutó esa muchachita que creía que era un tumor en el mesenterio. Por razón al presidente yo le llamo, le digo, si lo ve yo, ¿y cómo era ese tumor? Medía 14 centímetros. Pero yo recibí como 4 fragmentos de 2 centímetros más o menos. No, profe. Digo, profe, debía haberle dado más. Cuando corté el tumor, se vació. Tenía mucho contenido blanquecino y le dije, papá, eso era puro. Porque era un absceso. No era un tumor, era un absceso. Colitis indeterminada, ya se lo expliqué al inicio. Pásame a la siguiente. My God. Diagnóstico diferencial de la enfermedad inflamatoria. Tengo que hablar de cáncer de la enfermedad. Esto es simplemente para mencionársela, no quiere decir que no se lo vayan a estudiar, no, así de verdad. Ok, colitis isquémica por radiación, el nombre está muy claro, isquémica, cuando hay hipoxemia, por algún trombo, hay procesos inflamatorios, el infiltrado inflamatorio es lo que hace el diagnóstico. Las colitis por radiación, que eso generalmente no tiene células inflamatoria y tiene el antecedente de que el paciente recibió una radiación por X tumor, etcétera, y generalmente hace lo que se conoce con el nombre de una colitis de tipo actínica. ¿Okay? La colitis, la colágena o linfocítica, es normalmente macroscópicamente lo hacen como por descarte. Tiene clínica de muchas cosas, no le vimos nada durante la endoscopia y dice, por favor, descartar una colitis colágena, y es también llamada colitis microscópica, y lo que se observan son las células inflamatorias dentro del epitelio de rebelde glandular. No lo vemos en el epitelio de superficie, sino en el epitelio glandular. Es la característica más los infiltrados de tipo nodulares
del linfocito, por eso se llama linfocítico de tipo nodular, que se observa en la lámina propia. Colitis por fármaco, las infecciosas que pueden ser por parásitos, pueden ser por microorganismos de tipo bacteriano, y la colitis pseudomembranosa, que es característica porque es la que tiene el antecedente de que el paciente por todo recibe antibióticos. Entonces, cuando hay uso y abuso de antibióticos, tiene un cuadro, y tiene una diarrea, dale ciprofloxacina. Las mamás hay niños que por todo ciprofloxacina, dale Bactron, dale todo esto, y son pacientes que reciben cantidades industriales de antibióticos y hacen esta colitis pseudomembranosa por Clostridium. Y macroscópicamente se observa en la endoscopia. Ellos ven como especie de una ulceración, y desde el punto de vista histológico no es más que un cráter, no es una úlcera, es un cráter que uno ve en la mucosa del colon llena de polimorfos nucleares. Todos esos son diagnósticos diferenciales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en específica, ya les expliqué lo que era en específica, pásame la siguiente, y comenzamos con la neoplasia. Benignas y malignas del intestino. Vamos a hablar de las del intestino delgado, son las menos frecuentes de todo el intestino, son más frecuentes a nivel del colon. Las del intestino delgado son menos frecuentes, más o menos un 6% de todas las neoplasias. Y estas son las neoplasias desde el punto de vista general, benignas y malignas, que se observan en el intestino delgado. En orden de frecuencia, los adenomas, que son pólipos, en su mayoría adenomatosos, los tumores del esteoma gastrointestinal, los GIS, no se los voy a explicar porque ya se los expliqué anteriormente. Los lipomas y los leiomiomas también son neoplasias benignas del intestino delgado. De todas estas mesenquimales, las más frecuentes son los lipomas y los leiomiomas, ustedes saben que las características macro y micro, las neoplasias de origen vascular, los hemangiomas, más que todos los hemangiomas capilares, adenocarcinoma y tumores carcinoides malignos y benignos, también son frecuentes verlos, depende de la localización. En cuanto al intestino delgado, pues duodeno, en cuanto a lo que es el carcinoide y el adenocarcinoma también. Los linfomas también, como se lo tienen, los neuroendocrinos, todos ellos forman parte. Y las características de todos ellos, las mismas que ya yo les he dado de linfoma, de leiomioma, de GIS, de los neuroendocrinos, de los no les pienso hablar, porque ya de los demás se los comenté, es de los linfomas. Las características sepan que son extraganglionares, pero eso sí se los voy a dar cuando ya yo les dé linfoma. No les voy a preguntar características macro y micro de un linfoma, pero sí les puedo preguntar porque está dentro de la frecuencia, de la presencia de estas neoplasias malignas en el intestino, todo el tracto gastrointestinal. En cuanto a los adenomas, son más frecuentes en la ampolla de Vater, segunda porción del duodeno, entre los 30 y 60 años, y ellos son lesiones precursoras del adenocarcinoma del intestino delgado. El adenocarcinoma es más frecuente que el pólipo adenomatoso o adenoma. También el duodeno es más o menos la misma edad. Y esto que está aquí, que es un factor predisponente. Pásame la siguiente. Es un factor de riesgo para el cáncer. Recuerden que dejaré que vea en cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero el lío era una de las localizaciones. Ok, comenzamos con los pólipos. Ok, al igual que en cualquier en el estómago, como lo damos, los pólipos son crecimientos neoplásicos de la mucosa, que macroscópicamente pueden ser sésmiles, pueden ser pediculares. Y aquí se clasifican en neoplásicos y no neoplásicos, no como en el estómago, que eran hiperplásicos y adenomatosos. Lo que pasa es que aquí los no neoplásicos son los pólipos hiperplásicos. Los que llevan las batutas son los más frecuentes, aproximadamente el
70%. Pero existen otros pólipos no neoplásicos como los amartomatosos, juveniles, el de Berger, etcétera, etcétera. Todos estos pólipos son no neoplásicos. Y dentro de los no neoplásicos, los más frecuentes son los hiperplásicos. Todos los no neoplásicos pueden ser sésiles y pueden ser pediculados y tienen una característica clínica que ellos no tienen importancia clínica en cuanto a que pudiesen comportarse como una lesión premaligna. No, ellos no se comportan como una lesión premaligna. Los que sí se comportan como una lesión premaligna son los pólipos neoplásicos, que son los pólipos adenomatosos, que ya se los voy a mencionar. No me lo están confundiendo con esto. Allá hablamos de hiperplásicos y adenomatosos, ¿ok? Que los más frecuentes eran los hiperplásicos. Aquí son neoplásicos y no neoplásicos en el colon. En el intestino delgado son iguales. Neoplásicos y no neoplásicos. Es muy raro el pólipo en el intestino delgado. Dentro de los no neoplásicos, los hiperplásicos son los más frecuentes. Dentro de los no neoplásicos. Los hiperplásicos son los más frecuentes y no son lesiones premalignas. Pasan a la siguiente y se clasifican igual. Los pólipos neoplásicos son los que sí tienen importancia clínica en el sentido de que ellos se comportan como una lesión premaligna. Estos pólipos, todos tres tienen displasia. Todos tres tienen displasia. Los pólipos adenomatosos son únicos y exclusivamente los adenomas. Pero estos adenomas reciben tres nombres: los tubulares, los túbulo-vellosos y los vellosos. Son tres tipos histológicos. Yo te llamo medio loco. Son tres tipos histológicos que hay de pólipos adenomatosos. ¿Ok? Los tubulares, los vellosos y los túbulo-vellosos. En orden de frecuencia, los tubulares son más frecuentes. En segundo lugar, los túbulos vellosos y en tercer lugar, los vellosos. Y en pila, los vellosos lo voy a contar. Si el parcial es que más preguntas llega de gastrointestinal. ¿Ok? ¿Está claro? Estos son subtipos histológicos de los pólipos adenomatosos, que son los pólipos neoplásicos. Estos son los que se comportan como lesiones premalignas porque cursan con displasia. Y el nombre se lo da la arquitectura, la constitución histológica. Se llaman tubulares cuando lo que predominan son glándulas dilatadas. Se llaman, y es más del 70%, se llaman túbulo velloso porque tiene un componente tubular, es decir, adenomatoso como el tubular, como son las glándulas dilatadas, pero tienen un comportamiento también velloso, también tienen este comportamiento, hacen esto, y tienen glándulas dilatadas. Cuando tienen más o menos 50% velloso y un 50% tubular o un 60-40 se llama túbulo velloso. Si tiene más del 70% tubular, se llama tubular. Pólipo adenomatoso tubular. Si están los dos más o menos parejos, pólipo adenomatoso, túbulo velloso. Pero si más del 60% es velloso, se llama pólipo adenomatoso velloso. Subtipo histológico, ¿no entendieron? Oh my God. Esto son los pólipos neoplásicos del colon. Los pólipos neoplásicos. ¿Ok? Son los de importancia clínica, son los premalignos. Pero desde el punto de vista histológico se clasifican en tubulares, vellosos y túbulo velloso. Todos tres tienen displasia. ¿Qué es lo que tiene que ver uno en el pólipo desde el punto de vista histológico para decir que es tubular, que es túbulo velloso y que es velloso? La constitución histológica. Ellos están formados por glándulas. Cuando solamente son glándulas dilatadas y que además tienen displasia, porque les dije que todos tienen displasia, cuando lo que prevalece es ese componente tubular, se llama pólipo adenomatoso, que es el nombre, es decir, neoplásico adenomatoso.
velloso tubular. Pero si cuando además de este comportamiento tubular tiene una parte histológica, es como si ustedes vieran una vellosidad como la del intestino delgado, si están más o menos parejas, 60, 40, 50, 50, uno dice que es un pólipo adenomatoso, pero su tipo histológico es túbulo velloso. Y cuando lo que menos tiene es un componente tubular, lo que más tiene es un componente velloso, se llama pólipo adenomatoso velloso. De los tres, el orden de frecuencia, primero es el tubular, después el túbulo velloso y después el velloso. Ahora, de acuerdo a la displasia, generalmente los tubulares tienen una displasia de bajo grado, mientras que los túbulos vellosos y los vellosos tienen una displasia de alto grado. El más agresivo de ellos, y que incluso a veces se observan áreas de adenocarcinoma en ellos, son los vellosos. Primero se hacen tubulares, después pueden ser túbulo velloso y después terminar siendo velloso. De hecho, hay cáncer colorectal cuya forma macroscópica, y ahora lo van a ver, su patrón de crecimiento es poliposo. Lo importante es que vinieron para que entendieran más o menos aquí, para que cuando vean el libro no estén tan locos. ¿Ah? Fíjense, esto que está acá son pólipos, y si yo les digo clasifiquenlo macroscópicamente, ¿cuál es cómo es? LC y esto es pedicular, pedículo. Vamos a ver la siguiente. Allá tenemos. Ambos son pediculados, pero si ustedes se ponen a ver las características, ¿cuál se ve peor? Cuando el gastroenterólogo me dice, para mí es un velloso, pídele y buscarle foco de cáncer, porque es el más agresivo. Pásame la siguiente. Así lo quitan. Ahí ven los pediculados. Pásame lo siguiente. Este es un detalle a mayor aumento. Fíjense. Esto es tubular. Son más glándulas. ¿Ok? Y generalmente, ustedes no ven que estas glándulas tienen las capas de las células, se ven completamente diferentes. Y aquí hay un poquito de displasia. Entonces, esto es un pólipo adenomatoso tubular con displasia epitelial superficial, porque no se la veo en la glándula, bueno, aquí hay un poquito. En epitelio superficial y glándula de bajo grado. En colon se habla de bajo grado. Mientras que la foto del lado derecho, aquí hay un poquito de velloso, pero todavía prevalece la parte, y miren la displasia. Ok, pásame la siguiente. Allá tenemos uno con glándula, lamentablemente no se ve, pero ustedes no ven que ya no es todo tan redondito, miren cómo se ve. Entonces esto es un túbulo velloso y ven que todas las glándulas tienen, no es como el que vieron ahorita que era una papita sencilla, ya tiene una displasia de alto grado, y esto es un pólipo, esto es un velloso, pero este está a mayor aumento con áreas de adenocarcinoma. Pásame la siguiente. Tranquilo que yo no les voy a poner foto, pero sí tienen que, lo más importante es el 3 y 5 vamos a finalizar con cáncer de colon. Es bastante parecido a lo que hemos visto, los patrones morfológicos, etcétera, etcétera, pero hay algo aquí que el estadiaje, porque los grados de diferenciación son como cualquier tipo de neoplasia, y voy a referirme al carcinoma colorectal, ya que el resto de las neoplasias ya ustedes las tienen. Ya se lo mencioné, el GIS, etcétera, el linfoma, etc. Entonces, es el más frecuente de todos los cánceres de colon. El adenocarcinoma, igual que en el estómago, es más frecuente en hombres, es más frecuente en los pacientes. Anteriormente era de 50 a 60, más de 60 años. Ahorita, mucho más, con más corta la edad. ¿Ok? Pacientes más jóvenes todavía. Por eso que el screening ahorita está a los 40 años. ¿Ok?
En Estados Unidos ya a los 40, 45 años se está haciendo el screening, la endoscopia como screening. Está asociado a enfermedad inflamatoria intestinal y a los pólipos adenomatosos. Los factores dietéticos, al igual que el cáncer de estómago, etc. Aquí recuerden que baja en fibra, muchos carbohidratos, al que le encanta la carne roja y el que le coma con muchas calorías, ya saben que están muy frecuentemente los productos ahumados, etc. Los factores genéticos, las mutaciones genéticas. Eso en cuanto a la epidemiología. En cuanto a la localización, el más frecuente es a nivel de recto sigmoide. Ese es el sitio más frecuente de la colitis ulcerativa, que está muy relacionada con el cáncer. En segundo lugar, el ciego y el colon ascendente, el colon derecho. En tercer lugar, transverso. Y por último, el descendente es el menos frecuente. También se pueden ver sincrónicos, es decir, se puede haber un tumor en el recto sigmoide y al mismo tiempo uno en el colon transverso. He visto el colon derecho y el colon izquierdo y son ambos diferentes, que es lo que se denomina como sincrónico. ¿Ok? Con respecto a los patrones morfológicos, el exofítico, también tenemos el exofítico plano o ulcerado. El exofítico es el más frecuente. Es más frecuente en todos, pero es mucho más en el colon proximal, es el más, de todos, el 90-95% son exofíticos. En el colon distal, lo más frecuente es que sea con anillo de servilleta, es decir, en pared, como un anillo de servilleta con centro ulcerado. Estos son los dos más frecuentes. En tercer lugar, el ulcerado. Pásame el siguiente. Eso en cuanto al patrón morfológico de crecimiento. No se me vayan a confundir porque están en esófago, están en estómago y están en colon. Con respecto a las características histológicas, ellos tienen alguna característica igual, bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, indiferenciado, todos los grados de diferenciación celular, y que hay que decirlo porque está dentro de los factores pronósticos del cáncer de colon rectal. Ellos producen una marcada reacción desmoplásica del estroma. Tienen presencia de mucina, es frecuente y se debe reportar. Igual puede no haber, pero los adenocarcinomas mucinosos se les debe reportar la mucina porque ellos tienden a ser un poquito más agresivos. Tienen también células características en anillos de sello. Por esto es que siempre, cuando es muy frecuente verlo, ellos hacen metástasis a pleura, metástasis a pulmón, metástasis a pleura. Cuando yo veo células en anillo de sello, en un derrame pleural, digo, buscan el primero más que en estómago porque tiene más frecuente el colon. Si es mujer, digo, busquen el área genital y colon. Pero si es hombre, váyanse para colon directamente. Pueden tener una diferenciación endocrina, y es que ellos a veces, cuando uno dice puede tener una diferenciación escamosa, puede tener una diferenciación endocrina, y es que puede haber células con el ciclo neuroendocrino y estar naciendo de una glándula o de la mucosa de revestimiento del cuerpo. Entonces ya allí tienen un comportamiento más agresivo porque tienen otra diferenciación. Pasamos a la siguiente. Ahí tenemos un exofítico. El exofítico crece hacia la luz, como les dije, es el más frecuente de todos los patrones morfológicos en colon. En realidad, tanto en colon como en estómago y en esófago, el más frecuente es el esófago. Aquí lo ven, miren qué bonito este polipos. Estos son obstructivos, estos no usan la luz, se presentan mucho con obstrucción, estos dan mucho dolor abdominal, sangre en heces, etc. Estos son menos obstructivos, como ustedes ven, son lesiones más pequeñas, no tienen tanto problema con los hábitos evacuatorios. Pásame lo siguiente, por supuesto, esos son los mejores pronósticos. Acá lo tenemos histológicamente, son glándulas de diferentes diámetros que tienen varias capas de células con núcleos irregulares, hipercromáticos, con todas las características que siempre les recomendamos. Y este es el mucinoso, ¿ven? La mucina dentro de las estructuras glandulares, hay que decirlo porque es un poquito más
Pásame la siguiente. Clasificación de Achter y Collier. Pásame la siguiente. Te voy a explicar la vieja, pero aquí se me va a estudiar la nueva, pero la vieja es como para que lo que entiendan un poquito más rápido. Esto se modificó, pásame la siguiente. Es para que es un poquito más rápido de esta manera. A ver. Bien. A, B, C y D. A, B, C y D. La abecedario. ¿Ok? Esta clasificación de Achter y Collier es una clasificación histológica. Es una clasificación que evalúa hasta dónde de las capas del colon llegan las células neoplásicas. Por eso les dije, esta fotito es importante, la muscular propia con la muscular mucosa, ¿se acuerdan? ¿Sí estaban prestando atención? Okay. Y esta clasificación es para el pronóstico y la conducta posterior del paciente. ¿Vale? ¿Ah, claro? Entonces el ABCD. El A es cuando el tumor está única y exclusivamente aquí. Imagínense que esto es colon. Aquí. En mucosa. ¿Ok? Mucosa, la célula del epitelio de revestimiento, de la lámina propia, puede llegar, imagínense ustedes que esto es colon, a la muscular de la mucosa que va aquí. ¿Sí, verdad? Vamos a hacer. Mucosa. Las B, fíjense. Tiene 1, 2 y actualmente 3. Se extiende hasta la muscular propia, pero no lo rebasa. Es decir, hasta aquí. La muscular propia, pero nunca la va a rebasar. Y los ganglios que están periféricos en el mesocolon están negativos. No están infiltrados por el cáncer. ¿Ok? Los ganglios están negativos. En el B2, ya las células llegan a la muscular propia, pero la rebasan. Así sea una célula que pasa aquí. La muscular propia, que no es la muscular de la mucosa, oído el tambor. Porque si yo le digo que la célula llega hasta la muscular de la mucosa, es un estadio A. Tengo que decirle muscular propia. En la B2 pasa la muscular propia y los ganglios siguen estando negativos. De manera que para que sea más fácil, en el estadio B, los ganglios siempre van a estar negativos. La diferencia es hasta dónde se extiende la célula neoplásica. En el B1 llega hasta la muscular propia, pero no la rebasa. En el B2 rebasa la muscular propia, pero los ganglios siguen estando positivos. Pásame la siguiente. Y ahora sí, el B3 hay invasión a los órganos vecinos y siguen los ganglios linfáticos estando negativos. De manera que en todo lo que es B, los ganglios están negativos. Es hasta dónde llegan las células. Deja esta de la B. En la C, todos los ganglios van a estar positivos. C1 llega hasta la muscular y no la rebasa propia. C2 rebasa la muscular propia y C3 infiltra los órganos vecinos. En todas tres los ganglios van a estar positivos. Y la D es la metástasis a distancia. Y esa clasificación se hizo últimamente para el tratamiento y el pronóstico del paciente. Cuando el paciente está en un estadio A, B1 y B2, es solamente quirúrgico, no le dan quimioterapia. Mi hermanita tuvo un B2. A los 38 años yo se lo diagnostiqué. En ese momento se operó y se le dio quimioterapia. Eso se modificó. Si estamos en un B3, C1, C2 y C3, y fíjense que aquí los ganglios están negativos y aquí están positivos, le dan, además del tratamiento quirúrgico, quimioterapia. Y si hay metástasis a distancia, pues simplemente le dan quimioterapia, ya eso no es optable, ya eso se da. ¿Me entendieron? Sí. Buenas tardes. Vamos a la siguiente, ya se lo comenté. Ya va, pero ya se
mismas características. Miren, siempre métanos ahí, pasan a la siguiente. Fotografías de un tumor neuroendocrino, pasan a la siguiente.